Bueno, finalmente pasó que en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia terminó anulando un fallo de 1973, conocido como Roe versus Wade, que básicamente garantizaba el derecho al aborto a todas las mujeres a nivel federal. Este tema ya lo veníamos tocando hace unas semanas porque es algo que se viene cocinando desde hace varios años y que se viene cocinando desde las fuerzas conservadoras, ya digamos desde 1973, desde que apareció este fallo, todo empezó toda una catarata de conflictos y de fuerzas conservadoras que desde ese momento quieren anularlo. La realidad es que el Partido Republicano y sobre todo la presidencia de Donald Trump hicieron mucho hincapié en esto, y en este sentido hay que decir que de los 9 jueces que conforman la Corte Suprema estadounidense, de los 6 votaron por anular el fallo y 3 por mantenerlo, lo que significa que la nueva interpretación de la Constitución es que esta no garantiza el acceso federal al aborto y que a partir de ahora cada estado puede decidir si prohíbe el aborto y si pena hacia aquellas mujeres que se realicen abortos ilegales. También puede decidir obviamente cuál será esa pena para aplicar a estas mujeres, o sea que queda todo en manos de los estados. Esto significa que alrededor de 25 estados, o sea la mitad, porque la cantidad de estados en Estados Unidos son 50, es decir, que el 50% más o menos podría volver a ilegalizar el aborto en sus jurisdicciones, lo que bloquearía el derecho al aborto para todas las mujeres que están viviendo en esos estados y las obligaría a viajar hacia otros estados para poder abortar, que esta era una práctica muy común que se realizaba en Estados Unidos hasta 1973, que surgió este fallo Roe versus Wade que aseguró el derecho a nivel federal, el derecho a abortar. Y bueno, entonces, a partir de este hecho yo hice dos lecturas que me gustaría compartir. La primera tiene que ver con la jurisprudencia estadounidense y su debilidad en comparación con la que acostumbramos en nuestro país. Con esto me refiero a que en Estados Unidos predomina la imposición de reglas a partir de fallos judiciales. O sea, son los antecedentes de un caso los que determinan su tratamiento posterior. Dicho de otra manera, muchos derechos en Estados Unidos lo son porque un juez alguna vez consideró que esto era así, y podríamos decir que entonces las reglas son creación de un derecho positivo. Por supuesto que la jurisprudencia por fallos es algo que pasa en todo el mundo, no es solo Estados Unidos, y acá en nuestro país también hay fallos judiciales que funcionan como antecedente para prohibir o permitir algo. Pero sí hay una diferencia, y es que nuestra cultura política nos lleva a no confiar tanto en las decisiones unánimes de los jueces. Esto lo que significa es que la mayoría de las leyes y derechos que existen en nuestra sociedad no están determinados por fallos judiciales, sino por leyes sancionadas por el Poder Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso sancione una ley y la establezca como un derecho, como por ejemplo el derecho al aborto en Argentina, que se sancionó en el año 2020, es un hecho muy importante y sano para las instituciones democráticas, principalmente porque le da a esa ley o derecho la legitimidad social suficiente como para mantenerse en el tiempo y resistir a los cambios de gobierno o a los cambios de decisión dentro de, por ejemplo, un juzgado o la Corte Suprema. Entonces, el derecho al aborto en nuestro país depende de un consenso mucho mayor que la decisión de 6 personas para ser removido, que es lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Esto por un lado puede entenderse como una desventaja, en el sentido de que es también mucho más difícil conseguir un consenso para crear un nuevo derecho, y es por eso que en Estados Unidos el aborto estuvo garantizado desde hace mucho más tiempo. Pero es un arma de doble filo porque ese sistema, así como creó un derecho de manera casi unipersonal, pudo ser removido de igual manera. El segundo aspecto que quiero destacar tiene que ver con las responsabilidades, porque si bien la Corte Suprema fue la que anuló el fallo Roe versus Wade, pero también como bueno vengo diciendo, es el sistema de jurisprudencia estadounidense que permite que se den estas decisiones. Ahora, me podrían decir, Donald Trump no es más presidente, ahora está Joe Biden, que se supone es pro aborto, es del Partido Demócrata, pero bueno, también la respuesta es doble. Por un lado, este hecho demuestra cómo gobiernos anteriores siguen teniendo efectos sobre gobiernos, sobre los gobiernos actuales o sobre los gobiernos que le preceden, que le siguen, perdón, porque de los 6 jueces que votaron para anular el fallo, 3 fueron promovidos por el expresidente Trump, es decir, que fueron puestos ahí por él. Por otro lado, también es cierto que del Partido Demócrata faltó iniciativa política para garantizar el derecho al aborto y no hubo intención de convertir ese fallo en ley por parte de ninguno de los presidentes demócratas, desde Jimmy Carter hasta Barack Obama y hoy que está Joe Biden. Es decir, ninguno tuvo la capacidad política como para convertir ese derecho en ley y que no penda solamente de una revisión judicial de la Corte Suprema como sucedió ahora para derogarlo.
En conclusión, este es otro golpe del populismo de derecha estadounidense representado por Donald Trump a la política tradicional del Partido Demócrata, porque el mayor impacto se lo va a llevar el oficialismo por no haber hecho nada para evitarlo. Entonces es una desilusión más hacia el gobierno de Joe Biden y una desilusión más también al sistema de política tradicional estadounidense o lo que Donald Trump llamó mucho tiempo el establishment. Y bueno, como digo, en gran parte es su culpa, es cierto, por no haber hecho nada en tantos años para garantizar ese derecho. Ahora, planteado todo esto, queda la interrogante de qué va a pasar con otros fallos que garantizan otros derechos en Estados Unidos. Porque uno de los jueces que votó por anular el aborto también planteó revisar el fallo Obergefell, que básicamente garantiza el derecho al matrimonio igualitario también en todo el territorio estadounidense. En nuestro caso, el matrimonio igualitario también está garantizado por una ley votada en el Congreso en el año 2010. Y podríamos decir que, de vuelta, haciendo una comparación, parece que el excesivo espíritu liberal de garantizar la libertad de decidir de cada estado y de legislar a partir de fallos unipersonales les costó a las mujeres estadounidenses el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. El otro tema que yo quería tocar este día es que hoy el presidente Alberto Fernández comienza una nueva gira por el continente europeo. Esta vez va a estar en Alemania, ya que fue invitado para participar del G7, que como lo indica su nombre, es una reunión que se hace anualmente entre los 7 países con las economías más desarrolladas del mundo. Obviamente, el tema que va a destacar va a ser qué hacer respecto al aumento del precio del combustible a causa del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania y a partir de que la mayoría de los países de la Unión Europea dejaran de comprar gas ruso. En este sentido, se prevé que el discurso de Alberto tenga un fuerte componente estratégico en cuanto a la posición de América Latina como principal proveedor de hidrocarburos, más que nada. Digamos que corremos con ventaja por la obvia distancia que hay corremos con desventaja por la obvia distancia que hay entre Latinoamérica y Europa, pero también los líderes regionales de Latinoamérica entienden que tenemos la oportunidad histórica de aprovechar la necesidad de comprar combustible desde el exterior que tienen los europeos y satisfacer así sus demandas exportando nuestros recursos naturales. Por otro lado, Alberto va a reencontrarse también con algunos líderes del BRICS, que este es un espacio económico compartido por, como lo indican sus siglas, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que, digamos, conformaron este espacio económico porque comparten ciertas relaciones comerciales por sus similitudes económicas. El gobierno hace un tiempo ya había compartido una reunión y mostró interés en unirse a este espacio económico hace aproximadamente un mes, cuando, como digo, participó de una reunión virtual con los otros líderes, así que será una nueva oportunidad para seguir charlando esto, que puede significar la inclusión de la economía argentina en redes más globales que muchas veces ayudan a profundizar los desarrollos económicos de los países participantes entre sí. Nuestro país hoy está frente a la oportunidad de elegir y conformar relaciones comerciales y políticas con países que se encuentran en condiciones productivas similares y así no tener que ubicarse en una posición de dependencia como históricamente tuvo que hacerlo. Por último, es interesante también notar que Alberto parece estar volcándose bastante últimamente a esta estrategia de conseguir una suerte de apoyo internacional y sobre todo en Europa. Y creo que esto se debe a que, al no poder encontrar un apoyo político al interior de su país, está intentando garantizarse, si no el apoyo de otros líderes regionales y globales, aunque sea una foto, esa foto que puede mostrar y decir estamos creando relaciones con otros líderes y que puede también sumarle un poco de apoyo popular pensando para el año que viene. Sin embargo, también, bueno, un poco como es normal en su presidencia, nunca se compromete del todo con su posición geopolítica y esto puede llevar a que termine sin contar con ese apoyo internacional que él tanto busca y sin tener tendidas las redes suficientes comerciales como para levantar su imagen para pensar en las elecciones del próximo año.